Y en el tema del día de hoy, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre sin violencia, también conocida como la Ley Olimpia. Además del Código Penal Federal para sancionar la violencia digital, la difusión de contenido sexual y el hostigamiento en Internet y redes sociales. Hoy le agradecemos la comunicación a Mónica Mendoza, quien es titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, que nos acompaña el día de hoy para explicarnos acerca de esta ley, en qué consiste, pero sobre todo, cuál es el motivo por el cual se hace. Hemos visto casos de violencia, hemos visto casos de acoso, ¿sí? Y que realmente no había una ley establecida para poder alzar la voz y decir, esto me está pasando. Mónica, qué gusto saludarte, muy buenos días. Sergio, es un placer para mí, muchas gracias, te saludo con gusto y desde luego pues a todas las personas que nos ven a través de la señal de Televisa Veracruz. ¿En qué consiste esta Ley Olimpia, Mónica? Mira, la Ley Olimpia es un grupo de reformas legales que se hacen a diferentes instrumentos, como bien lo has mencionado, a la ley en materia penal, que es la que sanciona, y se adiciona esta modalidad de violencia a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocerla. Te quiero comentar que así bien como acaba de ser aprobada a nivel federal con esta votación emitida por las y los diputados la semana pasada, que es algo bastante relevante, en el estado de Veracruz la Ley Olimpia ya es vigente, ya es ley desde el 4 de junio de 2018. Nosotros ya lo teníamos incorporado y aprobado en las leyes estatales, de tal manera que ahora lo que habrá de hacerse es armonizarlo con la penalidad que establece la ley federal. Para el caso de Veracruz, nosotros ya reconocíamos una pena de hasta 4 años de cárcel para quien sea comprobado que ha incurrido en este tipo de delito y hasta 8 años o 12 si se llega a demostrar que la persona que cometió este delito ha sido pareja o expareja de la víctima en cuestión. Y en el caso de lo que fue aprobado la semana pasada a nivel federal, bueno, la sanción va de 3 a 6 años de cárcel, dependiendo desde luego, como te decía, de si quien lo comete es alguien que no tiene relación con la presunta víctima o si es alguien con quien hubo una relación de pareja, y entonces eso cambia el tipo de penalidad. Mónica, ¿cuáles son los delitos en este caso que son sancionados? Videograbar, audiograbar, con consentimiento, sin consentimiento, sino exprofeso o no. O sea, por ejemplo, este tipo de imágenes que se ha sabido que se toman sin que la presunta víctima participe. O sea, por ejemplo, cuando son tomadas en los baños y en hoteles o moteles sin su consentimiento, y que no son conscientes de ello, bueno, cuando se hace cualquier tipo de levantamiento de imagen que se comparte sin consentimiento de la víctima. Y lo que se penaliza, esto es algo que es muy interesante, es la difusión por cualquiera de sus vías. Esto incluye, desde luego, al hecho de que compartamos lo que se conoce comúnmente como el pack a través de nuestro celular, que a mí me llegue las imágenes de una persona en situación de intimidad y que yo lo reenvíe a otros contactos. Eso también está contenido dentro de las sanciones que regula esta disposición legal. Entonces, es muy importante porque lamentablemente este tipo de delito ha crecido así, ha crecido con la intención de dañar de quienes de manera original generan la compartición de las imágenes. Claro. A partir de ahí, con el morbo de muchos otros que se les hace muy fácil estar compartiendo estos materiales donde se está dañando, a veces de forma irreversible, la integridad de una persona que es expuesta sin consentimiento. O sea, Mónica, quiere decir que este compartir de imágenes, si está consensado entre 2 personas, no hay ningún problema, pero si la otra persona abusa de compartirla a otras más, es donde ya hay un delito. Así es, totalmente. Tenemos que definir muy bien el límite de la intimidad. Cuando entre unas personas hay el acuerdo explícito de compartir su intimidad
por estas distintas vías, bueno, pues eso forma parte del proceso de la sexualidad que desde luego de ningún modo estará penado ni sancionado. Lo que está penado y sancionado es esas imágenes, difundirlas sin el consentimiento de las personas involucradas. Ahora, Mónica, ¿cómo se aplica la ley Olimpia, por ejemplo, para menores de edad? Es un tema que es impresionante. Mira, ya había en las leyes, por ejemplo, en la Ley General de Trata, una sanción explícita para este tipo de penalidades, porque lo que hemos visto es que las grandes redes de trata muchas veces están detrás de la comisión de estos delitos específicos. Sin embargo, sí es de reconocerse que a través de esta tipificación, pues podemos sacar a la luz algo que se cometía de manera cotidiana y que hoy lo más importante es que quede claro que se trata de un delito, sea cometido en contra de personas mayores de edad o menores de edad. En el caso de personas menores de edad, además de la tipificación de aplicar, digamos, la ley Olimpia, entra desde luego todo este otro asunto de comisión de delitos en contra de menores, ¿no? Entonces se agrava aún más la penalidad cuando se comete pues en contra de personas menores, que además es lo que más hemos visto, Sergio. Sí. Muy lamentablemente durante la pandemia creció en forma exponencial lo que se llama el grooming, que es una forma de delito de violencia sexual muy específico, que es el enganchamiento de niños y niñas a través de las redes sociales, porque pasan demasiado tiempo expuestos a estas y entonces, bueno, pues son rehenes mucho más fácil de estos enganchadores que están allí, como te decía, muy lamentablemente, que forman parte en muchos casos de redes de trata. México es el país que a nivel Latinoamérica ocupa el primer lugar en trata. Ahora, Mónica, muchos se preguntan si esta ley aplica solamente para mujeres o también aplica para hombres. No, de ninguna manera. Ninguna de las leyes que sancionan violencia es exclusiva de mujeres. Lo que es terrible es que observemos en la práctica que la incidencia de las víctimas es mucho mayor en mujeres que en hombres. Y esto tiene que ver, bueno, pues lamentablemente con nuestra herencia cultural que ha venido heredando desde hace muchas generaciones esta creencia de que el cuerpo de las mujeres es propiedad masculina, no es propiedad de las mujeres y que pueden explotar el cuerpo de las mujeres para su goce y disfrute sin nuestro consentimiento. Y eso es lo que hoy está penado. Claro. Ahora, Mónica, ¿crees que se podría incluir más cuestiones de violencia, por ejemplo, a esta reforma, ya que no es el único tipo de violencia que se da? Mira, absolutamente. Hay una discusión vigente y además debo de comentarlo, es mi deber hacerlo. Hay una discusión vigente en el sentido de decir que penalizar estas acciones no es suficiente para combatirlas, porque hemos visto que hay otros muchos ámbitos de violencia que están penalizados y que pese a ello se siguen cometiendo, como el caso de los feminicidios, porque es muy difícil llevarlos a las autoridades para que se presente la denuncia y para que se proceda en contra de quienes han agredido a las víctimas de esta manera. Entonces, tenemos que apostarle, por ejemplo, en este terreno específicamente, tenemos que apostarle a la alfabetización digital, Sergio. Claro. Tenemos que aprender a navegar en las redes de tal manera que nuestros derechos no sean vulnerados, claro. Aprender a reservar nuestros derechos, a tener una navegación muchísimo más amigable. Y claro, hay otras muchas formas de violencia que también tendrán que estar siendo revisadas. Es importante decir que hoy la violencia digital es un delito porque nos encontramos habitando el espacio virtual. Así como antes tuvimos que tipificar sanciones específicas para habitar el espacio público porque de pronto se convirtió hostil y violento. Bueno, hoy día hemos tenido que hacer esto para un espacio en el que nos encontramos habitando hoy. Tendrá que cambiar en la medida en la que nuestros hábitos de vida se van modificando y lamentablemente tendremos que ir llevando leyes que sancionen a esos nuevos terrenos de vida porque la experiencia nos demuestra que seguimos siendo violentadas, seguimos estando expuestas mayormente las mujeres a formas de violencia que antes ni siquiera existían. Es increíble, por ejemplo, que se acaban de revelar datos que señalan que las mujeres periodistas en México son quienes más expuestas están a la violencia digital. Eso es terrible. Y desde luego las mujeres, Mónica, que están
en la vida pública. Así es, hay que poner muchísimo cuidado, y esto se lo decimos a todos nuestros televidentes, muchísimo cuidado, porque lo que para muchos jóvenes puede parecer un juego, ¿sí? Esto de compartir los famosos packs, como ya lo habías comentado, es un delito y es peligroso. Y Mónica, está penado. ¿Cómo procedemos en este caso? Si a lo mejor un padre de familia se entera que están compartiendo las fotos de su hija o de su hijo, o alguno de los jóvenes se enteran que sus fotos andan circulando, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que acudir? Qué bueno que me lo preguntas. Rápidamente, sencillos tips para saber cómo actuar ante esta situación. Es muy importante que no borremos las publicaciones, porque hay que tomar registro de las mismas, ya sea captura de pantalla o si es a través de WhatsApp, enviarnos la conversación a correo electrónico para tener evidencia de la agresión cometida. Eso es lo primero que debemos hacer. A veces nos pasa que entramos en pánico y borramos la publicación, y lo que estamos haciendo es borrar la evidencia con la cual poder proceder en contra de esa violencia específica. Ahora, todas las redes, absolutamente todas las redes, tienen sus propios mecanismos de seguridad. Ahí es en donde primero debemos interponer la denuncia. Debo denunciar cuentas que están agrediendo en Facebook, en Twitter, en Instagram o en el propio WhatsApp. Y en un segundo momento hay que darle atención a la víctima. La persona está vulnerada emocionalmente, a veces vulnerada en su salud. Eso es lo primero que hay que atender. Una vez que lo atendimos como principal foco rojo, entonces, si la persona así lo desea, hay que acudir con las autoridades, en el caso de Veracruz, a la Fiscalía General del Estado, a interponer una denuncia. Ahí lo que ocurre es que la Policía Cibernética comienza a investigar justo esas publicaciones maliciosas para determinar cuál es el origen, o sea, cuál es la IP de origen, y entonces establecer la presunta responsabilidad del agresor. Así que los pasos a seguir son, en primer lugar, no borrar la evidencia, después denunciar dentro de la propia red, en tercer lugar, desde luego, darle la atención emocional y física a la víctima para saber que se encuentre bien, y una vez que lo hemos verificado, saber si esa víctima desea interponer una denuncia, y si es así, darle el acompañamiento debido para que lo haga a través de los cauces correspondientes. En el estado de Veracruz, la instancia a la que le corresponde atender este tipo de delito es la Fiscalía General del Estado, que tiene la Policía Cibernética, que se ocupa justamente de hacer todas las indagatorias en este caso. Perfecto. Mónica Mendoza, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Es un placer platicar contigo, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos. Gracias, en verdad, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Sergio, muchas gracias, les saludo, y defendemos nuestro derecho a tener una navegación virtual libre de toda forma de violencia. Gracias, un abrazo a la distancia. Gracias, bye. Y así es precisamente como es aprobada. Estas reformas tienen como propósito sancionar la violencia digital y tipificar el ciberacoso. Parte de los objetivos es proteger el derecho sexual de las personas para salvaguardar su integridad personal, y aquí mismo se los presentamos: el derecho a la intimidad personal, así como también el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las personas. También sancionar, reconoce el ciberacoso como un delito, ya que este genera violencia sexual a través de Internet. Y otro de los objetivos es concientizar a través de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia a diversas instituciones, tanto públicas como privadas, sobre los derechos sexuales y la violencia digital.